que muchas veces los agricultores, los otros elementos muchas veces los agricultores no lo toman en cuenta. ¿Sí? Hoy en día los suelos se siembran intensivamente y extensamente. ¿Sí? Extensivamente e intensamente. Extensamente cuando hay grandes extensiones. ¿Sí? Intensamente cuando estás sembrando permanentemente. Sí, eres intenso, dice la gente. Sí, Está molestando a cada rato. Eso quiere decir en el suelo, también permanentemente estás sembrando ese suelo y estás extrayendo a cada rato los minerales de ese suelo. Y no solamente el fruto que lo sacas, sino también sacas muchas veces los restos de cosechas, los quemas, los amontonas, los quemas, o como ustedes saben hacer, los cogen y los ponen a los lados, ¿sí? Y quieren dejar el piso limpiecito. Muchas veces tenemos la idiosincrasia de nuestros agricultores que ven que hacen eso, nosotros también lo hacemos. O el mismo profesional, el profesor que está al lado de ustedes, le dicen, tienen que dejar limpio. ¿Y ustedes hacen caso? Sí, pero yo nunca les he dicho eso. Pero aún así los veo que hacen. ¿Sí? Ese es uno de los mayores problemas que hay. Cuando nosotros limpiamos el suelo y no dejamos los restos de cosecha en ese lugar. Cuando dejamos restos de cosecha, hay una mineralización otra vez de la panca del arroz, de la soya, de cualquier otro cultivo. Eso se mineraliza y eso quiere decir que la planta más adelante, otro tipo de planta, lo va a asimilar y vas a aportar menos fertilizantes en comparación cuando dejas limpio todo o quemas. ¿Sí? Ya, el magnesio, muchas veces, como les decía, los agricultores no lo compran. Hoy en día también encontramos ese elemento químico en las casas comerciales en forma individual, en forma foliar, para que la planta lo pueda asimilar mucho más rápido. Eso quiere decir que ese elemento químico es un elemento químico que también se mueve muy rápido. ¿Sí? Se mueve muy rápido. Eso quiere decir que las deficiencias, ¿dónde las vamos a encontrar? En la parte de abajo. ¿Y cómo será la deficiencia? ¿Cómo observamos el color de la hoja? ¿Ah? Cloróticas, de color amarillo. Incluye la nervadura. ¿Ah? Incluye la nervadura. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Es que la deficiencia del nitrógeno es amarillenta, pero sí en la nervadura. Pero el cómo es ya viene incluida la nervadura del mismo color. ¿Cómo es? Alguien que vaya a ver una hoja que tenga la nervadura en la parte de adentro verde y en la parte de afuera amarillenta. Uno que sea pila. Uno que sea pila, pues. Ah. Me va a traer otra. Ya, normalmente este elemento químico, como les decía hace un rato, es un elemento que se mueve muy rápido también. ¿Sí? Eso quiere decir que la deficiencia la vamos a encontrar en las hojas bajeras. Similar, la deficiencia, si no sabemos observar, es similar a la del nitrógeno. En comparación, ya la trajiste, medio pila nomás. En comparación con lo del nitrógeno, que la deficiencia normalmente la encontramos de color amarillenta toda la hoja. Toda la hoja. En comparación con la del magnesio, encontramos que las nervaduras, ¿sí? Las nervaduras, el magnesio, estamos hablando del magnesio, las encontramos muchas veces de color verde y estas partes de acá se tornan de color amarillento. En el maíz es muy típico encontrar estas partes así de color amarillenta en las hojas bajeras del magnesio, porque también las podemos encontrar en las hojas de arriba, pero ya ese es otro tipo de deficiencia. ¿Sí? En las hojas bajeras, cuando los elementos químicos se mueven muy rápido, cuando la planta lo asimiló, las deficiencias las vamos a encontrar en las hojas bajeras. Hay que tener en cuenta, ciertos elementos químicos en el suelo no se te mueven muy rápido, y en la planta se mueven muy rápido. Cuando se mueven muy rápido, las deficiencias son abajo. Ya, ¿está claro? Sí. Y te le da el color verde, la pigmentación junto con el nitrógeno. ¿Sí? Los dos son los que te le da la pigmentación del color verde junto con el nitrógeno. Te ayuda también al llenado de grano, justamente ese elemento químico. El calcio, ese elemento químico, normalmente es un elemento también similar al fósforo, es un elemento casi inmóvil, no se mueve mucho, y es por eso cuando los agricultores aplican algún producto que tenga este elemento químico, un carbonato de calcio para subir la acidez del suelo o para mejorar el desarrollo de los cultivos, muchas veces no ven respuestas rápidas en ese cultivo
en ciertos tipos de cultivos, principalmente en la sandía, en el melón, en el tomate, en la manzana, o ciertos tipos de productos que muchas veces vemos la deficiencia de ese elemento químico cuando ya está la planta desarrollada o está el fruto desarrollado. Vemos una costra en la parte digamos, del tomate, la vemos de color café, ¿sí? Es una deficiencia típica de calcio en la sandía, en el pimiento, en otros tipos de productos. Vemos un color oscuro, realmente de este color, vemos justamente, y nosotros pensamos muchas veces, como les dije en clase, pensamos que es una enfermedad, ¿y qué aplicamos? Fungicida. Un fungicida. A las enfermedades se aplica fungicida, no insecticida, hay que tener en cuenta. Muchas veces vemos una enfermedad y aplicamos un insecticida y resulta que la enfermedad continúa. ¿Ves? Cuando hay enfermedades es fungicida. Y nosotros aplicamos un fungicida pensando que vamos a resolver el problema y resulta que sigue de ese mismo color. Y cuando tienes una plantación de tomate y aplicas ya carbonato de calcio o algún calcio, no te va a actuar en ese momento, demora semanas, eso quiere decir que esa producción no la vas a perder dinero. Y si no hiciste un análisis con anticipación, el análisis vale 33, 35 dólares, resulta que tu producción va a bajar, ¿sí? Solamente no estando ese elemento químico. Siembras una hectárea de tomate y toda la producción, resulta que todo ese suelo le falta ese elemento químico. Son 10.000 dólares que estás perdiendo, porque en el mercado nadie te compra un tomate con esas condiciones, o ustedes compran un tomate en esas condiciones. La sandía te la compran, pero más barata. ¿Sí? La sandía, el pimiento te lo compran muchas veces, pero más barato. Pero el tomate la gente casi no te lo compra. La manzana, la ves así, uno dice que está podrida. ¿Sí o no? Tiene gusano por Ya, dentro. no la compran. Eso quiere decir que cuando uno no sabe muy bien, lo ideal es hacer un análisis de suelo. Normalmente, ese elemento químico en ciertos tipos de planta no es que se acama, la planta se te pone de esta forma, se te encoge. Se han visto que cuando hay intensidad del sol, normalmente la planta comienza a ponerse así, se agacha, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando no está ese elemento químico o estén las condiciones ambientales adecuadas, resulta que la planta permanece así. ¿Sí? No es acame. Espera un momentito. Hola. Sí. Ya. Normalmente cuando hay deficiencia de ese elemento químico la planta se te pone de esta forma, así. Está ahí, doblada, pero no acamada. No está todavía derrotada la pobre. Cuando a una persona le falta calcio, ¿cómo se pone? Le duelen los ¿No es huesos. cierto? Andan así, ¿ves? Sí, no pueden caminar Andan bien. así caminando. ¿Sí? Y sí sabe quiénes son las más perjudicadas. Las mujeres que están en estación, cuando están con un bebé Embarazadas. en la barriga. Cuando están embarazadas y el Normalmente proceso de muchas mujeres a veces no van a hacerse los controles mensuales y les recomiendan tomar calcio ¿con qué? Con hierro. Con ácido fólico o hierro. ¿Ya? Normalmente tal vez el niño no sufre de calcio porque el calcio de la madre se lo absorbe. La mamá más adelante va a tener problemas de los huesos, de los dientes, todo lo que significa calcio. Lo recomendable es justamente hacerse los controles mensuales, y no solamente hacerse los controles, sino también comprar la medicina que le recomiendan Tomarse los adecuadamente. médicos. ¿Sí? Porque cuando no tomas ese elemento químico, hablando ya de las personas, normalmente, tal vez en ese momento no te afecten nada, pero más adelante vienen las consecuencias. Y muchas personas, no solamente las mujeres, hasta los hombres en edad adulta, ya andan así como doblados. Sí. Los jovencitos ahorita andan así. ¿En serio? Es que es verdad. Algo similar le pasa a las plantas, andan así. ¿Sí? Están ahí y muchas veces encontramos hasta en los viveros plantas con estas condiciones. No está camada y a veces pensamos que ya hay problema de la raíz, ¿no? Es problema de ese elemento químico que le está haciendo falta a la planta. La encontramos así doblada. Está intensidad del sol y después el sol se oculta y la planta sigue así. Normalmente sabe pasar que las hojas se te bajan cuando hay demasiado sol. En comparación con el calcio que no está presente, normalmente ocurre ese problema. ¿Ya? ¿Estamos claros?
Ya, vamos con los otros elementos. Falta el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. El azufre, vamos rapidito a hablar de deficiencia directamente. Ese elemento químico es un elemento poco móvil en el suelo, ¿sí? Poco móvil en el suelo, y cuando la planta lo asimila también es inmóvil. Eso quiere decir que la planta lo absorbe muy lentamente. Eso quiere decir que las deficiencias de ese elemento químico las vamos a encontrar en las partes de arriba, en comparación con los otros, que en el uno se pone clorótica, se le pone en la parte de acá este color café, de la parte de acá hacia acá. Normalmente es algo similar a la planta de maíz, y es algo similar a esta. Normalmente las nervaduras se te ponen de color verde y las otras se te ponen de color clorótica, amarilla. Muchas veces, dependiendo del tipo de cultivo, las hojas comienzan a doblarse hacia la parte de adentro, ¿sí? Comienzan a doblarse hacia la parte de adentro. Ya. Vamos con el otro, el hierro. Vamos con el boro. Ya. El boro, junto con el fósforo, normalmente son los que te ayudan a darle la floración a la planta, ¿sí? Sí, te ayudan a darle a la floración a la planta, te ayudan a dar esa energía. Por eso ese elemento químico, que es un microelemento, te lo venden en las casas comerciales en forma individual, el bórax, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Cuando ese elemento químico, que la planta lo necesitan en pequeñísimas cantidades, no está presente en el suelo, normalmente hay un problema muy grande para el desarrollo de las hortalizas. ¿Sí? Y traje esta plantita para simular, hacer algo similar a la deficiencia de ese elemento químico, ¿sí? Cuando no está presente, también las nervaduras se te ponen cloróticas y todas las hortalizas comienzan a ponerse así de esta forma. Comienzan, ¿cómo dijo usted? Arrucharse, ¿sí? Comienzan a arrucharse, ¿ya? Arrucharse, y resulta que es una deficiencia de ese elemento químico. O comienza a ponerse una costra en la parte interna, ¿sí? En la parte de acá, y nosotros miramos y es una enfermedad y aplicamos un fungicida, y resulta que ese no es el problema. El problema es que le está faltando boro, ¿sí? Y toda la plantación está de esta forma, ¿sí? Está así. En ciertos tipos de cultivo, en el lápiz, en la parte de arriba, vemos también que tiene una costra y resulta que no te deja desarrollar al cultivo, le está faltando boro. Pero mayormente se acentúa en las hortalizas. Cuando no está ese elemento químico, es primordial tenerlo. Caso contrario, la plantación también va a fracasar tu desarrollo de la planta, ¿sí? Es un elemento que la planta lo necesita en menor cantidad. Vamos a hablar de otro. El hierro, ¿ya? Este elemento químico normalmente lo encontramos en cantidades adecuadas y muchas veces hasta en exceso en el suelo, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar por la topografía o por el tipo de suelo que tenemos, principalmente en el litoral ecuatoriano y en ciertos lugares de nuestro país, ¿sí? Este elemento químico, les digo del tipo de suelo porque encontramos suelos arcillosos, suelos franco arcillosos o suelos que normalmente te retiene mucha agua en las profundidades, y muchas veces la lámina de agua está a los 20, 30, 40, 50 o 1 metro de profundidad, y las partículas, principalmente de hierro o de arcilla, se acumulan en la parte de abajo junto con el agua y entran en oxidación, y ese elemento químico lo encontramos muchas veces en mayores cantidades. Por eso cuando hablan de que hacen pozos para la población y esa agua tiene en exceso hierro, justamente se debe a eso. Y las plantas normalmente ese elemento químico está disponible para las plantas, pero cuando no está, normalmente encontramos que la deficiencia es similar a los otros elementos que les dije. La encontramos en las partes de las hojas de arriba, esa deficiencia, y las hojas se te van poniendo fluoróticas, ¿sí? Se van poniendo de este color, se van acentuando de color amarillento, tal como lo encontramos la de acá, y esta nervadura de acá está de color intenso, de color verde, ¿sí? Y también encontramos ciertas manchas, que es una deficiencia de hierro, ¿sí? En cultivos de limón, de naranja, de toronja, normalmente de cítricos, encontramos mayormente una mayor deficiencia, porque justamente ese tipo de planta asimila una mayor cantidad de ese elemento químico.
Pero si pones un clavo oxidado en esa planta, la planta te asimila ese hierro, ¿sí? Sin necesidad de estarle aplicando hierro al suelo. No le pasa nada, la planta te asimila ese hierro. ¿Sí? Pero lo ideal es poner un hierro a nivel foliar o si no a nivel edáfico. No mete clavos. ¿Qué otro elemento? Sí. El zinc es primordial para ciertos tipos de cultivos, principalmente para el arroz. Cuando no está ese elemento químico, también la producción te baja, como les dije hace un rato, como el boro. Vamos a encontrar que la panoja está vana, ¿sí? Similar al potasio, y es por eso cuando yo les digo, cuando no conocemos o vemos, yo puedo asumir, yo digo, puede ser potasio o puede ser zinc. Se ha reportado investigaciones a nivel de todo el mundo que cuando no está ese elemento químico en el suelo, la producción nos baja. Y las deficiencias normalmente también las encontramos en la parte de arriba hacia la parte de abajo. Todos esos elementos químicos, los microelementos, normalmente son elementos químicos que son poco móviles o no se mueven mucho en la planta. Eso quiere decir que las deficiencias de esos elementos químicos está de arriba hacia abajo. El molibdeno, normalmente cuando no encontramos molibdeno en el suelo, hay una deficiencia para ciertos tipos de plantas, como cuáles, como las leguminosas. Tiene que haber molibdeno en el suelo, a pesar que la planta lo necesita en menor cantidad, si no el rendimiento también te va a bajar. Y hay ciertos tipos de elementos como el manganeso, como ¿qué otro elemento faltó? El cloro normalmente hay ciertos tipos de plantas que se te ponen de color blanca, cloróticas, se te doblan, ¿sí? Cuando no está ese elemento químico es muy bueno porque te sirve hasta como una limpieza en el suelo, ¿sí? Como un fungicida, pero cuando está en exceso normalmente es un problema, es una toxicidad. Es por eso cuando aplicamos microelementos al suelo debemos que saber aplicar con medio de un técnico o una persona que conozca, porque si aplicas microelementos al suelo en exceso, ahí se te va a entrar en toxicidad y no te va a desarrollar la planta. Bien, ¿alguna pregunta? No. Hasta ahí nomás.